Cuando hablamos de lo que es la naturaleza del ser humano y lo que es también el pensamiento moderno, es que todo cuesta, todo tiene un precio. Ya cuando alguien nos hace un favor, queremos de alguna manera pagarlo. Hemos perdido la habilidad de recibir de forma gratuita y tener un corazón agradecido. De tal manera que cuando vamos a la Biblia y vemos que la salvación es gratuita, no sé por qué razón nos es tan difícil comprender y recibirla. Puede ser que debido al corazón endurecido que tiene el ser humano, que tenemos, por eso sea difícil. Algo tan sencillo que Dios ya lo ha hecho posible, que está al alcance de los niños, pero que nosotros, desde jóvenes hasta adultos, se nos hace algo complicado. Al trabajar en estos días con los niños, uno puede ver su apertura, su sencillez, pero ¿qué pasa con nosotros? Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Desde chiquitos los padres nos dicen, tiene que ganarse las cosas, tiene que merecer las cosas. Se nos enseña a trabajar, se nos enseña a valorar todo. Pero llegamos a lo que es el área espiritual y tenemos esa misma idea o tendencia de que nos tiene que costar. Acostumbrados a obrar, a trabajar, a ganar, a merecer. Y tal vez nos esforcemos por agradar a Dios, haciendo cosas que creemos que le agradan a Él. Pero dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Cuando hablamos de la salvación, sencillamente está fuera de nuestras manos. Hay quienes hacen un fuerte enfoque en la ley dada por medio de Moisés. Los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros. Tenemos los profetas también. Hay quienes dicen, pues cumple la ley, los rituales, los requisitos, las demandas, las exigencias, para que pueda ser merecedor. Pero Pablo dice, lo siento, pero ningún ser humano. ¿Por qué? Porque un Dios perfecto, un Dios santo, no permitirá la entrada a su presencia de algo que sea inferior a esas reglas o exigencias. Un solo pecado en el ser humano, sea un pensamiento que no agrada a Dios, una mentira, una calumnia, un enojo, es suficiente para echar a perder todo, la santidad o la justicia dentro del ser humano. Por eso dice, ningún ser humano será justificado delante de Él por las obras de la ley. La ley, si se fija, aquí explica Pablo, porque por medio de la ley es el ¿qué? Y aquí está el propósito de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. ¿Para qué fue la ley? Para que pudiera el pueblo de Israel saber qué es pecado y qué no es pecado. Un ejemplo, Dios le dijo de los animales que hay en el mar, en las aguas, pueden comer los que tengan escamas, que tengan sus branquias, sus aletas. Pero animal que pez que no tenga escamas, de ese no podrán comer, es sucio, es inmundo. Si Dios no hubiera dado esta instrucción, Israel comería de todo.
sin saber qué clase de peces, digamos, desagradan a Dios, en un sentido, que por alguna razón Dios los ha prohibido dentro de la ley. Esto nada más para darnos un ejemplo de que la ley realmente, el propósito, el enfoque, es que se tenga un conocimiento de lo que es pecado o aquello que no agrada a Dios. Pero en sí debe entender esto: la ley no salva a nadie. La ley no tiene un poder salvífico. Recuerda, el propósito de la ley es saber que es pecado. Por eso dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, o sea, la ley no salva. Entonces, ¿qué es lo que salva? Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dios ha revelado el plan de salvación. En la Biblia tenemos ya revelado lo que es el plan de salvación. Inclusive desde el Antiguo Testamento ya vemos la salvación de Dios, anunciada por profetas. Profetas, sin lugar a dudas, hablaban de la salvación futura que vendría, pero no entendían. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Vaya al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versos 5 y 6. Quien lo encuentre primero, favor de leer Isaías 53, versos 5 y 6. Muy bien, hasta ahí. Aquí tenemos, si se fijan, el plan de Dios anticipado. El profeta Isaías, por lo menos 400 años antes del nacimiento de Cristo. Aquí vemos sencillamente el plan de Dios en lo que se refiere a la salvación para el ser humano. Y aquí está hablando del Cordero Santo de Dios. Está hablando del sustituto perfecto. Esto es la justicia de Dios. Si se fija en el verso 21 dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Si por las obras de la ley nadie podrá ser salvo. Si nosotros no tenemos nada bueno en nosotros que pueda, si se fijan en los versos anteriores, vemos el juicio de Dios sobre el ser humano. Como Dios ve al ser humano, no hay bueno ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles. Pero está la justicia de Dios. ¿Cuál es? En Isaías 53 encontramos la justicia de Dios. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre el Cordero de Dios. Todos nos descarriamos como ovejas, pero el castigo de nuestra paz, Jesucristo lo tomó. Esa es la justicia de Dios. Alguien toma la pena que nosotros merecemos. Por eso vemos que el Cordero de Dios fue sacrificado para pagar la deuda que nosotros teníamos. Eso es la justicia de Dios por medio de la fe en, dice el verso 22, Jesucristo. La justicia de Dios. Dios es el que condena, Dios es el juez, pero también Dios es el que paga nuestra deuda. Dios mismo se hace carne. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Ya les dejé una tarea a los que estuvieron en la escuela dominical, los jóvenes, exactamente sobre esto.
Yo iba a decirlo, pero no lo digo, después le van a decir. Bueno, la justicia de Dios sencillamente es, nosotros no recibimos la paga por nuestro pecado que merecemos. Hay alguien que ha pagado por nosotros. Pero si se fija, nosotros somos incapaces de pagar nuestra deuda por el pecado. Está fuera del alcance del ser humano. No importa qué tan bien o qué tan bueno sea la persona. Aún la Madre Teresa, con toda su vida de entrega, si dejó a un lado a Jesucristo, déjame decirle que ella no estará en el cielo, porque ella ha buscado su propia justicia y ha dejado a un lado la justicia de Dios. Una persona que toma en cuenta sus méritos y sus obras buscando agradar a Dios fracasará. Solamente la justicia de Dios, dice, por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo. Pues humanamente somos incapaces de ser declarados justos por nuestros méritos u obras. Nuestra mejor obediencia, recuerde, un solo pecado, una sola desobediencia echa todo a perder lo demás. Usted ha tenido una vida de 99 años de obediencia y en los últimos segundos de su existencia usted comete un pecado. Ese pecado lo echa todo a perder. Un solo pecado. Si nos enfocamos en nuestras justicias, en nuestros méritos. Pero si hablamos de la justicia de Dios, sencillamente alguien perfecto, sin pecado, santo, puro, justo, sin tacha alguna, murió por nosotros. El sustituto perfecto es Jesucristo. Por eso dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? El único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino que lleva al Padre o hacia Dios. Él es la única esperanza que tenemos de salvación. Y fuera de Jesucristo no hay. Vaya a 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5. Gálenle por ahí a la hermana Soco, ya la hermana Soco ni la busca. 1 Timoteo 2.5. Un solo mediador, no dos, no tres, no cada uno de los que tengamos aquí, no, ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni Juan, un solo mediador, y fuera de él no hay más. Pero fíjese, ¿qué hizo ese mediador? Dio su vida. Al estar con los niños el último día, les mostré unas imágenes de unos santos. Y luego, ¡ay, ahí está Jesús, ahí está Dios! Dije, bueno, ¿quién de ellos murió en la cruz para pagar por sus pecados? Ninguno. ¿Quién es el único Salvador? Jesús, entendiendo. Solo un mediador, solo un Salvador, una única esperanza para nuestra salvación, que es Jesucristo. Y fuera de él sencillamente no es salvación. Por eso dice, si se fija, para todos, en el verso 22, para todos. Si se fija, esa salvación es para todos. Esa justicia de Dios por la fe en Jesucristo es para todos. El Evangelio es para todos. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Cristo murió por todos. Dios dio a su Hijo por la humanidad. Pero aquí un requisito. ¿Quiénes son los que tienen la salvación? Dice, los que creen en Él.
Sí, Cristo murió por todos, pero automáticamente no son salvos. Hay un requisito: creer en Él. Dice, para los que creen en Él. Hay quienes enseñan que como Cristo murió y pagó el pecado a toda la humanidad, no importa lo que haya hecho en su vida, llegará el momento, cuando esté ante Dios, que será salvo, porque ya Cristo pagó por su pecado. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia sí enseña que Cristo murió por todos. La Biblia sí enseña que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Pero también la Biblia enseña que para tener esa salvación hay que creer en el Salvador. Hay que creer, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Pero por qué dirá que no hay diferencia? Recuerde que está hablando de Israel y los gentiles, y que ambos están igual de perdidos, pero también es para ambos pueblos la salvación. Es para ambos pueblos el sacrificio de Jesucristo. Hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, intelectuales, iletrados, para todos es la salvación. Mexicanos, chinos, aún para Peña Nieto, también para él, aunque no lo crean. Para el Papa de Roma, también para él, aunque no lo crea. Dice, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Y un verso que pues es de los que aprendemos, de los primeros, dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán es el representante de la raza humana, pero él es la cabeza caída. Así que en Adán todos hemos pecado. Aún antes de nacer ya hemos heredado esa capacidad de pecar. La naturaleza caída es la naturaleza que ya traemos de Adán, y es la capacidad de pecar. ¿Alguno de ustedes es capaz de cometer cualquier pecado? ¿Aún los que no se ha imaginado? ¿Cree que es capaz? Usted ha escuchado tal vez de hijos que asesinan a sus padres, pero ¿seremos capaces de hacer eso? ¿Tendremos la capacidad de hacer algo así? Sí, sí tenemos la capacidad. Eso es la naturaleza pecaminosa. Y una persona dominada por el pecado es capaz de cometer cualquier tipo de pecado, aún aquellos que nos parecen, y ¿cómo se puede decir?, aún incomprensibles, que no nos explicamos cómo se puede llegar a tanta maldad. Pero es la misma naturaleza pecaminosa que tenemos. Y una persona dominada por el pecado, esclava del pecado, usted la va a ver hundida en los vicios, la va a ver lastimando a las personas, aprovechándose de ellas, porque sencillamente es un esclavo del pecado, un esclavo de Satanás. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, desde una mentira blanca hasta un homicidio, todos. Preguntando a los niños, ¿alguno de ustedes no ha cometido pecado? Y lo raro es que decían, aceptaban que todos habían hecho pecado. Si uno levantaba la mano, ¿no has dicho mentiras? Sí, ya perdiste, ¿no? O sea, todos hemos pecado de alguna forma, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, somos capaces de pecar. El pecado también nosotros lo llevamos a la práctica. Tenemos la capacidad de pecar y llevamos el pecado a la práctica.
¿Cuál es el pecado en la práctica? Robar, mentir, adulterar, estafar, golpear, asesinar y todo lo que usted quiera agregarle. Y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que cuando hablamos de la gloria de Dios, la salvación o el cielo o la presencia de Dios estar, sencillamente no somos dignos, porque hemos pecado, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, porque tenemos esa capacidad de pecar. Y recuerde, tristemente, se transmite, se hereda a los hijos en el vientre. Ahí transmitimos esa naturaleza pecaminosa. Por eso cada ser humano que nace con esa capacidad de cometer cualquier pecado que éste sea imaginable o inimaginable. Pero la buena noticia, dice el verso 24, el verso 23 es la mala noticia, pero el verso 24 es la buena noticia. Así que en su Biblia puede ponerle verso 23 mala noticia y verso 24 la buena noticia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa justificado? Uno es declarado justo. Dios nos mira como si no hubiésemos pecado. Esa palabra como es porque sí, hemos pecado. Pero en Cristo Jesús, cuando creemos en Él, Dios nos ve justos en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo Jesús. Por eso dice, siendo justificados, ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto nos cuesta? Nada. Dice, gratuitamente. O sea, al ser humano no le ha costado la salvación. Pero vemos aquí, dice, por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Entonces la salvación no hay que ganarla. ¿Cuántas buenas obras tenemos que hacer? Ninguna. ¿Cuántos mandamientos hay que obedecer de la ley? Ninguno. Gratuitamente. ¿Qué hicieron los niños el día viernes cuando se les dio los regalos? ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron que ganárselo? ¿Tuvieron que aprender 5 textos de memoria, uno de cada día? ¿Tuvieron que venir 5 días para merecer ese regalo? No, el solo hecho de venir y recibirlo gratuitamente. Así la salvación, Dios nos la da gratuitamente por fe en Jesucristo. Solo tenemos que recibirla gratuitamente, dice por su gracia. ¿Qué dice Efesios 2:8? Los que lo saben de memoria. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Por eso cuando una persona pone su fe en Cristo, es declarado justo, como si nunca hubiese cometido un pecado, porque ya hay alguien que pagó por esa persona. Recuerde, la salvación es para todos. Cristo murió por todos, pero la salvación se obtiene creyendo en el Salvador, creyendo en Jesucristo. Dice el verso 24, la segunda parte, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos salvadores hay? ¿Cuántos redentores hay? Pero hay quienes tienen corredentores y corredentoras. Bíblicamente eso no existe. Pero solamente vemos que hay un redentor mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. La palabra redención significa
recuperar pagando un precio. ¿Quién hizo al ser humano? ¿Vino del mono? ¿Quién hizo al ser humano? Dios. Los niños les hubieran ganado a contestar. Dios hizo al ser humano. Pero ¿qué pasó con ese ser humano que Dios hizo? ¿Qué pasó en el Edén? Se perdió. El hombre se perdió al desobedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? Pagó un precio. ¿Para qué? Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios nos hizo, nos perdimos y Él pagó un precio para comprarnos. Por eso la palabra redención es recuperar pagando un precio. Cristo pagó ese precio para recuperarme a mí, para recuperar a cada uno de aquellos que ponen su fe en Jesucristo. El Dios santo y justo se hace hombre. Él es nuestro sustituto perfecto. Y la pregunta es, ¿ya hemos sido justificados? ¿Ya hemos sido declarados justos por Dios? Si tenemos a Jesucristo, sí. Aunque seamos pecadores, pero somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Y eso sencillamente debe ser un aliciente, algo que nos motive a vivir una vida que agrade, que honra a Dios. No somos de la idea o pensamiento de que una vez salvos y hacemos lo que nos dé la gana. No. Somos de la convicción de que si hemos sido justificados, perdonados por la gracia de Dios, debemos de vivir en gratitud, en obediencia al Señor. Es lo menos que podemos y debemos hacer. Si la salvación no nos costó nada, si solamente la recibimos por fe en Cristo, si hemos sido comprados por Él, por su sangre, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya somos de Cristo. Y eso debe ser algo que debe sí estar aquí en nuestra mente, reflexionando. Bueno, si Cristo murió por mí, para que yo viva, y si Él ha pagado un precio que es su sangre, ¿qué de mí ahora? ¿He de vivir para mí o para aquel que pagó por mí? Y el corazón agradecido, gracias Señor por tu sacrificio, porque tu sangre me ha limpiado y en tu nombre mis pecados han sido perdonados, y en ti, Señor Jesús, soy declarado justo delante de Dios. Así nos ve el Señor. Yo le invito a que tengamos unos momentos de reflexión. Tal vez si usted ha estado batallando en su vida personal, en su vida espiritual, tal vez ha descuidado su comunión con Dios, su relación, tal vez se ha enfriado en lo espiritual, o tal vez no tenga ánimo ni para reunirse, aunque sea el domingo, tal vez ha dejado de leer la Biblia. Pues piense en esto que hemos estado considerando en la palabra de Dios, que de ser pecadores, que no merecemos el cielo, que no merecemos estar en la presencia de Dios, de pecadores condenados y perdidos,
Al abrir nuestro corazón a Cristo hemos cambiado a ser pecadores perdonados por la gracia de Dios. Personas que delante de los ojos de Dios son justas gracias a la obra de Jesucristo. Yo le animo a que reflexione sobre ello, y si hay algo que abandonar, algún pecado que dejar o confesar a Dios, le invito a que lo haga. Usted y Dios únicamente, nadie más lo debe saber, usted y Dios. Y si usted ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, único y suficiente, dele gracias por esa salvación tan grande que a usted no le ha costado, que le costó a Cristo. Y Él pagó por usted y por mí.